La verdadera adoración. Hace 8 días vimos la primera parte de este estudio en el capítulo 4 y avanzamos en los primeros 4 versículos. Quiero que repasemos o leamos nuevamente Esdras 4 del 1 al 4. ¿Sí? Todos están ahí en Esdras 4. ¿Alguien le falta su Biblia? Todos tienen Biblia. Si usted tiene su Biblia en su celular, si puede desconéctele los datos, si tiene una aplicación que funcione sin Wi-Fi para que no se vaya a distraer con los mensajes, y colóquelo en silencio. En Esdras capítulo 4 dice lo siguiente: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos casa a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces recordemos bien el contexto. Israel ha salido de 70 años de cautividad en Babilonia. Dios lo llevó ahí porque estaba tratando la idolatría y el pecado que había en su corazón. Y fue necesario 70 años para que ellos entendieran que tenían que vivir santos para Dios, ¿sí? Y a veces va a pasar eso. A veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, apuntamos, subrayamos la Biblia, pero no entendemos y no baja a nuestro corazón el consejo del Señor. Y a veces Dios permite situaciones bien difíciles para aprender santidad. Y en este caso fueron 70 años para Israel. Pero llegó un momento donde Dios liberó al pueblo de ahí. Dios había prometido en Jeremías 25, Jeremías 29, sacarlo de ahí después de 70 años. En Isaías 45 promete sacarlo por medio de Ciro. Y Dios cumple esa promesa y lo trae nuevamente a Jerusalén, pero la ciudad está destruida, está abandonada. Y es necesario reconstruir el templo, el altar. Y cuando ellos llegan ahí, van enfocados a adorar a Dios, van enfocados a tener su relación con el Señor sin que nada más los vuelva a detener. Cuando sucede eso, los enemigos, cuando dice en el versículo 1 de capítulo 4, que oyeron que Israel había llegado, la palabra oír que está ahí no hace referencia solo a que los vieron y escucharon la alegría de estar ahí, sino que de alguna forma entendieron la intención que tenía Israel de quedarse establecidos ahí, pero volver a Dios y no fallar más. Los enemigos vieron eso, y cuando entienden eso, empiezan a estorbar a Israel para tratar de que ellos frenen esa obra, porque sabían de que si Dios empezaba a obrar en el pueblo de Israel, todos los enemigos que estaban en el territorio alrededor, que tenía que poseer Israel, Dios los iba a desterrar. Ellos sabían eso, porque Dios siempre le daba la victoria a Israel. Y para evitar eso y otras cosas, empiezan sutilmente a acercarse al pueblo y en este caso le ofrecen ayuda. Adoramos a su Dios. Pero Zorobabel y los jefes de las casas paternas les dicen: no vamos a unirnos con ustedes. Y la razón por la cual los líderes de Israel en esta ocasión no aceptan la ayuda de los enemigos que estaban llegando ahí es la siguiente. Los enemigos a los que se refiere aquí en el versículo 1 eran samaritanos, una mezcla de judíos con paganos que adoraban a Jehová en lugares bajos, pero adoraban ídolos y ofrecían a sus hijos en fuego en las montañas. Eran idólatras paganos. Y los jefes de las casas paternas no querían volver otra vez a vivir un exilio por causa de la idolatría. Entonces cierran la puerta de la tentación y le dicen: no vamos a edificar con ustedes, no vamos a recaer en lo que ya vivimos hace años. Y eso hablábamos en el estudio anterior, los versículos 1 al 4, donde los enemigos del cristiano son sutiles. Eso mismo va a suceder con el cristiano. Cuando los enemigos nuestros, que son la carne, el mundo y Satanás, se enteran que nosotros estamos decididos a honrar a Dios con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestra mente, nuestros bienes, todo, van a empezar
a llegar y de forma sutil para que ustedes y yo bajemos la guardia y no le demos a Dios el primer lugar, y eso va a suceder. Lo interesante, que no quiero dejarlo pasar, es que estos enemigos van a los líderes, a Zorobabel y los líderes de las casas paternas, y eso lo hablamos hace 8 días, de que el enemigo no respeta la responsabilidad de nadie, ni su rango, ni nada. A él no le importa si usted es pastor, si usted tiene 2 hijos, un hogar bien bonito, él va a querer destruirlo. Si usted le da el lugar, va a acabar con su familia, con todo lo que usted pueda tener, con su ministerio, él va a hacer eso. Y es sutil. No importa cuántos años lleve usted en el Señor, el enemigo quiere que usted, todo lo que ha prometido para Dios, se trague esas palabras y pueda en algún momento decir, le he fallado a Dios. Y él se va a encargar de traer la tentación, de fabricar las escenas para que usted caiga. Y tenemos que estar alertas con eso, porque él no va a respetar a nadie. Y también es para el que no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia. Tal vez hay personas que están asistiendo y no tienen ninguna responsabilidad en la iglesia y puede pensar, sí, eso es para el pastor, para los ancianos, para los líderes del ministerio. No, el enemigo quiere que usted solo quede asistiendo y simpatizando. Él solo quiere eso, que usted no se enfoque en el Señor. Él quiere eso. Él está contento con las personas que solo asisten y no se graban la palabra en su corazón y no la viven. Para él no hay ningún problema. Pero cuando usted toma una decisión por el Señor y se levanta y dice, bueno, ahora sí voy a vivir para Dios, ahí va a venir la batalla más fuerte. Entonces hay que estar atentos. Tiene que estar atento. Si usted está apasionado por el Señor, de no descuidar su vida espiritual, ninguna de sus áreas, porque él va a entrar por cualquier lado. Pero si usted simplemente está simpatizando, asistiendo, se siente agradable aquí, está fresquito, me gusta la música y nada más, el enemigo está contento con usted. Y usted sale y vive su vida a su manera, usted no representa ningún peligro para el reino de las tinieblas, nada. Usted está tranquilo ahí. Y tiene que levantarse y salir de ahí, porque el enemigo lo que ha hecho es desanimarlo y que usted piense que así nomás está bien. Y hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a ver la segunda parte de ese tema. Cuando adoramos a Dios, los enemigos interrumpen. Siempre va a pasar eso. Y lo vamos a hacer del versículo 5 al 24. No lo voy a leer todo para devolverme, sino que vamos a ir en esta ocasión versículo por versículo de una vez. Entonces ya tenemos el contexto. En el versículo 5 al 16, del versículo 5 al 16, vamos a ver que el enemigo no solo es sutil, sino que es persistente. Él no se cansa, a él no se le acaban las balas, él no está descansando en ningún momento. El Satanás, la carne y el mundo no están hoy domingo descansando en su casa para mañana iniciar tareas de estorbar al creyente. Ellos están trabajando todo el tiempo. Es más, hay un enemigo con el cual usted anda las 24 horas del día. Es su carne, usted mismo, su naturaleza caída. Y tenemos que batallar con eso. Ellos no van a descansar. Puede que una persona en este mismo momento, siendo casado, esté deseando a otra mujer que está aquí en este salón. Puede suceder eso. Puede que un padre en este momento esté escuchando la palabra de Dios y salir a vivir su vida igual como antes, sin amar a su esposa, a sus hijos. De él lo mismo estar aquí o no. El enemigo lo sabe. Y tiene que tener cuidado usted y yo también. En el versículo 5 dice lo siguiente: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo desde Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, los enemigos, cuando los vemos en el versículo 4, dice que intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizaron para que no edificara. Empezaron a hacer cosas para que ellos de alguna forma tuvieran miedo y pararan, pero no podían. Después de eso, como no podían parar a la obra del pueblo, llegan estos enemigos, que también son conocidos como samaritanos, y sobornan a los consejeros del gobierno de esa época, y había una razón. Si ustedes ven la razón, es frustrar sus propósitos. Y nosotros tenemos un propósito en el Señor. Por medio de Cristo cada uno tiene un propósito real y verdadero ahorita en la vida. Pero el enemigo quiere frustrar esos propósitos. Quiere que usted y yo estemos frustrados, pero inicialmente desde la parte espiritual. Él quiere que usted, si conoce del Señor,
usted simplemente se ahogue ese conocimiento y usted no avance y persevere en él. Él quiere hacer eso. Y a veces logra que las personas de la misma casa frustren los propósitos de otros creyentes. ¿Sí? Imagínense un hombre o una mujer que quieren buscar al Señor, pero uno de los dos cónyuges no lo apoya, no lo ayuda, y esa persona quiere agradar a Cristo Jesús, quiere criar bien sus hijos en la palabra de Dios, pero uno de los dos de repente como que, pues no, o sea, ve tú porque pues tú necesitas más que yo. A veces eso es un desánimo para nosotros, ¿sí? A veces es un desánimo. Y, y cada uno tendrá sus razones, pero en parte a veces el enemigo usa eso para desanimar al otro. Y hay que tener cuidado. Y en este caso vemos que el enemigo es ingenioso. Primero en el versículo 4 trató por algunos lados de intimidar, pero ahorita es ingenioso y dice que sobornaron. La palabra sobornar es contratar a alguien y comprarlo por dinero. Estaba tratando de mirar por qué sobornaron a los consejeros, y mirando un poco la historia del rey Ciro, resulta que los historiadores comentan que a Ciro le gustaba hacer muchas expediciones guerreristas y salía de territorio en territorio para conquistar y ganar terreno, para subyugar pueblos, y dejaba al mando por largas temporadas a su hermano, que ya le digo el nombre de este hermanito, Cambises, perdón, a uno de sus hijos. Un hijo de Ciro se llamaba Cambises y odiaba a los judíos. Entonces se cree, y lo que los historiadores narran es que cuando los consejeros vieron o veían que el rey Ciro se iba, le pagaban a Cambises o a los otros que estaban como al mando temporalmente, pues para que lograran que la obra se detuviera. Y en ocasiones y por largas temporadas hacían que los judíos no siguieran construyendo el templo. Entonces vemos que el enemigo es ingenioso y de alguna forma ellos son pacientes, ¿sí? Uno cree que nuestros enemigos, que son la carne, el mundo y Satanás, ellos descansan, ellos son pacientes y pueden esperar largas temporadas a ver en qué momento le damos lugar. Ellos tienen toda la paciencia del mundo para hacernos caer, y cuando le damos lugar se las van a ingeniar, así como estos samaritanos, para hacernos caer. Ellos se las van a ingeniar. Sí, ayer colocaba un ejemplo con el grupo de solteros que tuve la oportunidad de compartir con ellos, y el viernes estuve viendo una pelea de la UFC, o las artes marciales mixtas. Entonces estaba viendo dos combatientes, uno más bajito que el otro, un ruso. Entonces ellos lanzan golpes y tienen una estrategia de lanzar golpes repetidos para entretener. Entonces este chiquitín estaba lanzando los golpes, pero de repente el otro se descuidó y con la izquierda le dio un golpe en las costillas. Entonces mientras el otro solo se cubría aquí y descubrió su defensa, la parte baja, con ese golpe lo tiró al piso y ahí lo noqueó. Se descuidó un momento, o sea, y uno puede ver en ellos cuando están ahí y les muestran pues sus caras de cerca, la frustración. O sea, quisieran como devolverse un minuto para haber puesto su guardia bien, pero ya no hay nada que hacer, ya knockout técnico, ya tiene que salir. Y el enemigo va a ser así. Él es persistente en algunas áreas y quiere que estemos bien, cubiertos áreas, pero si descuidamos otra, ellos saben por dónde entrar. Ellos no van a descansar, son ingeniosos, ¿sí? Si usted tal vez su área es la sexual y el enemigo sabe que usted está protegiendo esa área, pero él también sabe si usted está descuidando otras y puede hacerlo caer por otra área. Entonces tenemos que tener cuidado porque el enemigo es ingenioso, y el creyente a veces pierde como esa astucia, pierde como esa sabiduría para proteger su vida espiritual, y los enemigos van a persistir. Si hoy lo tentaron y usted no cayó y usted se siente bien, pues espere otra tentación. Ellos van a estar haciéndolo caer y tiene que usted cuidar su vida espiritual. Entonces la pregunta que quiero hacerle es, conociendo que los enemigos son ingeniosos y van a tratar a como de lugar de que caigamos, ¿por qué áreas cree usted que sería más fácil que usted cayera en el pecado? ¿Cuál sería el área que usted dice, esta área es vulnerable
y sé que si viene aquí tal vez estoy débil. Tiene que mirar sus áreas, las áreas de su vida. Ahora, ¿qué áreas está usted cuidando y en cuáles áreas usted se está fortaleciendo? Y por hacer eso, tiene que mirar si está descuidando otras áreas. Tiene que tener cuidado en todas las áreas, porque el enemigo de alguna manera te va a hacer frustrar. Él quiere hacer eso. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Hay 3 enemigos. Perdón. No he continuado. Estamos en el versículo 5. Ya sé por qué tengo ese cuadrito, se los voy a mostrar. Miren en el versículo 5, ¿cuánto tiempo estuvieron molestando los enemigos a Israel? Dice en el versículo 5 al final, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. El autor del libro de Esdras, a partir del versículo 5, va a hacer como un paréntesis hasta el versículo 23 y se va a adelantar en la historia casi 40 años. ¿Sí? Si usted lee del 1 al 4 y salta al versículo 24, todo va en secuencia, pero el versículo 5 al 23 es un paréntesis y empieza a mostrar a futuro cómo los enemigos siguieron intentando que Israel cayera. Entonces ellos siguieron molestando, dice ahí, desde el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío. Ciro está por aquí y aquí está Darío. ¿Cuántos años hay como en intervalo? Casi 30 años. Entonces por 30 años estos enemigos estuvieron tratando de detener la obra. Por temporada lo lograban. Después les permitían construir otra parte, pero volvían e insistían. Y así va a pasar con nosotros. Años con pruebas, años con la misma tentación, y tal vez usted ya ha salido de un área donde ha estado fuerte, pero empieza la lucha con otra área que usted dijo, Dios mío, ¿esto desde cuándo acá? ¿Sí? Y yo he podido escuchar testimonios de personas que han tenido problemas con el dinero, sobre todo, por el dinero, y por años han batallado para no malgastar, para no despilfarrar y honrar a Dios con eso. Y tal vez llega un momento donde listo, ya hay dominio, pero de repente empiezan a ser tentados en la parte sexual, siendo ellos casados con hijos, y dicen, Dios mío, ¿de cuándo acá yo pienso esto y miro a las mujeres con este deseo? Pues el enemigo sabe que usted tiene un área ya fuerte y está empezando a desequilibrarlo por otra área. Y puede que usted supere esas dos, pero de repente usted le dé por ir a un casino, sentir esos deseos, se despierten esos deseos y usted diga, Dios mío, ¿esto por qué? Pues el enemigo no va a descansar. Y el mundo que nos rodea actúa como un imán con nuestros deseos carnales y quiere que se fusionen y se materialicen. Casi 30 años esos enemigos molestando, y aquí está Ciro, hay como 40 años hasta que se terminó el templo. Los enemigos lograron detener la obra aquí, 540 y algo antes de Cristo. Y mire dónde se terminó el templo. ¿Cuántos años hay? Casi 30 años, donde la obra se detuvo. Y personas que uno ve que el Señor ha estado llamando y han descuidado sus vidas espirituales, de repente caen en pecado o algo, y el ministerio para el cual Dios los ha llamado y los dones y todo por la cual lo ha capacitado se detiene. Y tiene que pasar un tiempo de restauración, un periodo de madurez, de sanar heridas, y tal vez algunas personas van a tardar 30, 10, 20 años en volver a tener esa pasión con el Señor. Todo por haber descuidado un área en su vida espiritual. Esto que estamos hablando aquí es muy serio. O sea, esto que estamos hablando de la palabra, de la vida espiritual, del pecado, de la tentación, es algo serio. Pero el creyente a veces lo ve como algo subjetivo, pero no es subjetivo, es algo serio. Y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. A veces el creyente, el Señor le dice, no, hasta aquí. Pero el creyente dice, pero ¿y por qué no un paso más? Si estoy cerca, no estoy tan lejos. Eso es hacer a la palabra subjetiva. Si el Señor dice no, cuidémonos, hay que cuidarnos. Si al pecado hay que decirle no, hay que decirle no y ya. Pero a veces nos descuidamos. Y los enemigos del cristiano son la carne, el mundo y Satanás. Quiero que me acompañen en su Biblia
a Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos 7, 24, marque ahí Esdras y vamos a ir avanzando. Voy a hacer mucho énfasis aquí en el versículo 5, voy a hacer este paréntesis porque los versículos del 6 al 16 los vamos a leer ahorita de corrido y ya lo que vamos a ver nos va a abrir el panorama. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7, 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo en el capítulo 7 de Romanos nos habla de una batalla que él tenía con su carne. Y dice, miserable de mí, o sea, ¿quién me va a librar de este? Quiero hacer lo bueno y a veces no lo hago. Y lo malo que no debería hacer, de repente ya lo hago. Porque sabía la batalla que hay con la carne. Y dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aclaración, esto no está diciendo que Pablo vivía en la iglesia y vivía en el pecado, sino que cuando dice que con la carne sirve a la ley del pecado, es que la carne tiende a llevarlo al pecado, ¿sí? Lo quiero aclarar, porque alguno pueda que se memorice este versículo para justificar su pecado. Ah, Pablo servía al Señor y con la carne a la ley del pecado, qué rico. No, no está diciendo eso. Pablo está diciendo, con mi corazón amo a Dios, pero mi carne me quiere llevar en contra de. Eso es lo que está diciendo ahí. La palabra la carne que está ahí hace referencia a todos los deseos oscuros que hay en el ser humano. Hace referencia a la naturaleza pecaminosa del hombre. Y hablando del cristiano, está hablando al viejo hombre. Y adivinen dónde habita ese viejo hombre o dónde está la carnecita. En cada uno de nosotros. Andamos con ella, dormimos con el enemigo. Dormimos con ella. La carne produce deseos que son oscuros y nos llevan en contra de la palabra de Dios. Y ya lo vamos a ver. Quiero que me acompañen ahorita a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y miren cómo el apóstol Juan también nos habla de la carne y lo hace de una manera enfática, sobre todo con el pecado, obviamente. En el versículo 15, Primera de Juan 2:15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí estamos hablando de la carne, pero vemos otro enemigo del cristiano, el mundo. El mundo que está ahí hace referencia al sistema que gobierna el mundo, que es dirigido por Satanás y es un sistema en el cual ustedes y yo nacimos. El mundo está dirigido por Satanás. Todo tiende al mal, si ustedes se dan cuenta. Y la carne y el mundo trabajan unidos, el uno para el otro, guiado y liderado por Satanás. Pero la exhortación que Juan hace es, no améis al mundo. No amar al mundo y todo lo que el mundo quiere ofrecer. ¿Qué ofrece el mundo? ¿Cómo actúa el mundo? El mundo, si ven en el versículo 16, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Actúa de esas tres maneras. Nosotros tenemos una batalla espiritual e interna con nuestra antigua naturaleza. No queremos hacer el mal, pero de repente sentimos esos deseos de hacerlo. ¿Sí? Y de hecho, si antes de Cristo, antes de estar con Cristo, vivíamos en el placer y todo, la carne quiere volver a vivir eso. Pero cuando se une al mundo, vemos ahí los deseos de los ojos. El mundo nos va a presentar cosas atractivas, placenteras, agradables, pero son cosas que no agradan a Dios. Son cosas que no agradan a Dios. Ya ahorita las vamos a nombrar. Y la vanagloria de la vida, cuando se habla del mundo, es que el mundo nos ofrece la fama, lo que tú puedes llegar a ser. El mundo también actúa en otro sentido. Si tú no tienes un posgrado, una tecnología, el mundo lo que va a hacer es apachurrarte. Usted, pobrecito, se quedó ahí. Usted dice cristiano, es que hijo del rey.
y no terminó su bachillerato. Entonces, ¿usted por qué mejor no se sale de ahí y se va a trabajar? Mire que ahí le ofrecen más dinero y esto, y termina absorbiéndole su tiempo para la Biblia, para todo, ¿sí? El mundo trabaja de formas bien interesantes, pero todo teniendo la oscuridad, ¿sí? El mundo te va a mostrar, de repente, si tú eres delgada y normalita, pues, unas medidas normales, a mujeres que tienen unas super medidas y te va a decir, mira, tú no eres una mujer, porque mira, el mundo quiere aplastarnos y quiere jugar con nuestra mente, con nuestro pensamiento, para que hagamos cosas que no le agradan al Señor. Eso hace el mundo. Y están batallando con el cristiano. Si usted no tiene un celular de última tecnología, de repente usted ve en los televisores y todo eso, las propagandas. ¿Y qué hace la carne? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se unen? Quiero eso, a toda costa. Y de repente, no, es que yo no soy nadie, porque es que no tengo un plasma de 54 HD con Smart TV. O sea, el mundo empieza a actuar de esas formas. Interesante eso. En Gálatas capítulo 5 vamos a describir los deseos carnales, ahí lo vamos a ver. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y si alguno de ustedes, o me lo pregunto a mí también, si nos vemos identificados con algo de esto, yo creo que hay que darle una seriedad a lo que es la vida espiritual, y si estamos compartiendo con el mundo sus deseos. En Gálatas 5:19 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne, cómo se manifiestan. Dice: adulterio, fornicación. De fornicación viene la palabra pornografía en todos sus sentidos, aspectos, direcciones, dimensiones. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Juan nos dijo: no améis al mundo y lo que hay en él. Entonces muchos se preguntarán: entonces no puedo aspirar a una carrera técnica. Sí, usted puede aspirar a su carrera técnica, pero cuando Juan dice no améis al mundo, es que el centro de su vida no sea eso. De hecho, hay personas que están en sus labores, en sus empresas, y les exigen una actualización a sus cursos, a sus conocimientos. Hay que hacerlo, ¿sí? No hay que decir, no, yo soy cristiano, yo no amo el mundo, no voy a hacer eso. No, o sea, si es una actualización, pues yo tengo que hacerlo, ¿sí? Yo estudié, ya ni me acuerdo de que soy técnico. Bueno, soy técnico de seguridad privada y vigilancia, ¿sí? Estudié como un curso de escolta y eso, bueno, hace ya varios años. Si yo quisiera ir a trabajar hoy en eso, no sería fácil, porque cada año salen actualizaciones y si no la tengo, la del año, pues no podría ejercer. Entonces me tocaría por obligación, si esa fuera la labor que estuviera ejerciendo ahora, pues actualizarme cada año 15 días de 8 a 12 de la mañana. ¿Qué le vamos a hacer? Pues hay que hacerlo. Entonces algunos dicen, no, yo no voy a hacer eso porque no hay que amar el mundo ni que... No, hay que tener un balance. O sea, yo no amo el mundo y estar de curso y en estudio pensando que voy a ser alguien en la vida solo por eso. Con balance. Mi corazón no está ahí, ese no es el centro de mi vida, pero tengo que hacerlo. ¿Sí me hago entender? El creyente tiene que tener ese balance, pero no amar el mundo. Volviendo a Gálatas, vemos varios de los deseos carnales. Por ejemplo, la fornicación. Sí, la fornicación actúa en el área sexual. El deseo sexual está en el ser humano porque Dios lo puso ahí. En el hombre y la mujer se atraen y tienen esa empatía y se atraen. Hay que hacerlo en un orden, que es el matrimonio. Ahí se ejecutan las relaciones sexuales. Pero ¿cómo es en cuanto a las obras de la carne en esa área? ¿Cómo lo podría atacar a un soltero, a un casado, a todos? Pues no nos casemos, tranquilos, sigamos así. Ahí ya es el enemigo actuando y empieza a despertar en nosotros ese deseo. ¿Cómo actúa en una persona casada? Tal vez ese deseo también. De repente sientes atracción por alguien que no es tu esposa o tu esposo. ¿Qué vas a hacer ahí? Pues tú tienes que saber que eso no es un deseo de Dios.
porque tú ya tienes tu esposa, tu esposo, y lo que tienes que hacer es batallar. Y algunos esposos o esposas sienten esa atracción y de repente, miren, voy a nombrar un caso que no es con nombres, pero lo escuché ya hace tiempo. Es un caso de la vida real. Un hombre y una mujer cristianos. De repente a esta mujer Dios le mostró que su esposo ya tenía que ser otro. Se separó de su esposo con el que está casado y ahora vive con otra persona sin casarse y tiene un hijo ya aparte. Pero es que fue que Dios le mostró. Pues yo lo que creo fue que el mundo logró engañarlo, lo tentó y sus deseos carnales jugaron. No tenía una vida espiritual firme y volvió un tres su familia y todo, porque cayó en la tentación. Y pasa. Pero tenemos que estar alertas. O sea, el cristiano tiene que estar muy alerta. A veces salimos y queremos hacer a la palabra de Dios subjetiva. ¿El ejemplo cuál es? Si en la autopista dice 60 kilómetros, ¿cómo es que yo puedo hacer subjetiva ese límite? No, pues yo voy a hacer 65, 70. Sí, tampoco voy a ir a 100, porque pues no, o sea, 100. Pero voy a ir a 70, pues, voy a ir a 80. ¿Qué es hacer subjetivo? Pues si dice 60, yo creo que puedo ir a 70. Y el cristiano a veces hace eso con las leyes de la palabra y con los mandamientos de Dios. Dios dice, mira, no. Pero uno cree, no, yo lo domino. Si entonces se sale del límite, no voy a ir tampoco a la orilla porque pues sí me caigo, pero voy a ir aquí. Aquí nadie me ve, todo bien. Ahí ya usted empezó el deslizadero. Cuando menos piense ya sale a la luz todo y su vida espiritual arruinada. Si usted está en su computador y usted no ha tenido problemas con pornografía y le da un clic a un aviso por curiosidad, lo más probable es que después de un clic le dé el segundo, el tercero, el cuarto, y de ahí para allá no sé qué pueda pasar. Si es así con las drogas, con los juegos de azar, todo empieza por un clic y una prueba. Y el enemigo sabe eso y empieza a atacar y atacar y atacar. Y la carne se revela entonces. ¿Cómo puedo vencer los deseos de la carne? Esa sería la pregunta ahora. Bueno, ya nos dijo, ¿cómo se hace? Primero que todo, si usted está aquí y no ha entregado su vida al Señor y usted está viviendo los deseos del mundo y usted es esclavo de lo que el mundo ofrece, entregue su vida a Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso incluye sus deseos carnales. Ahora, usted ya es una nueva criatura, ya tiene nuevos deseos porque el Espíritu de Dios está en usted. Ahora, lo que debe de hacer, si miramos ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, mire lo que Pablo dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted ahora es creyente y usted ya quiere luchar con el pecado y las tentaciones, ahora tiene que vivir en el Espíritu. La palabra andar que está ahí es que su estilo de vida sea como el Espíritu Santo de Dios quiere, como la palabra de Dios lo dice. Si usted viene de jugar los juegos de azar y a raíz de eso se han desencadenado muchas otras cosas y el Señor lo ha sacado de ahí, usted ha pedido perdón, pues tiene que ahorita irse a lo que el Espíritu de Dios quiere que usted haga, una vida de oración, servicio, congregarse, cuando estudia la palabra la obedece, todas esas cosas, pero permanecer ahí, porque si vuelve y mira para atrás y empieza a ser subjetivo, pues lo más probable es que usted vuelva y caiga. Eso es lo más probable, pero tenemos que tener cuidado. Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra satisfacer hace referencia a dar placer o dar lugar. La carne quiere deleitarse. En nuestra carne nosotros podemos decir el pecado es placentero. En nuestra carne lo podemos decir. Pero cuando nosotros hemos pecado y el Espíritu Santo nos ha mostrado qué es eso, cómo se siente cuando uno cae en pecado, el Espíritu Santo le muestra a uno lo horrible que es pecarle a Dios, lo horrible que es fallarle al Señor, y levantarse a veces cuesta tanto. Entonces ahora, para vencer las tentaciones, la carne, a Satanás, que trabajan todos juntos, primero entregar mi vida a Cristo Jesús, pero ahora obedecer a la palabra de Dios. Si usted como cristiano no le da el lugar adecuado a la palabra de Dios, o yo,
estamos mal. Imagínense un buzo, bueno, no un buzo de estos, sino el buzo que va a nadar, pues, a sumergirse en el agua. Tiene una meta de 20 metros de profundidad y no lleva su tanque de oxígeno, sino con una carga para 5 metros. O sea, no va a poder llegar a su objetivo. Y el creyente no se prepara y no se oxigena a veces lo suficiente para salir a enfrentarse con lo que hay allá afuera. Nosotros somos a veces necios, ni oramos, ni leemos, y cuando lo hacemos a veces es porque hay que salir y si no leí pues me va mal. No lo hace uno de forma seria. ¿Cuánto tiempo ora usted por sus debilidades? Por las debilidades de su esposo, de su esposa, de sus hijos, por usted. Hay que salir preparados. Y estos enemigos querían que Israel bajara su guardia y cayera en el pecado. Y esos tres enemigos están todo el tiempo activos. A ellos no se le acaban las balas, ellos no están en una hamaca descansando hoy día, están obrando todo el tiempo. Volvamos a Esdras. En Esdras 4, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Y dice: y en el reinado de Asuero y en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces vamos a devolvernos. Ellos actuaron desde Ciro hasta Darío. Empezaron los enemigos a estorbar. Pero dice que hasta Asuero. Cuando ustedes lean en la Biblia de pronto y ven el nombre de Jerjes, es el mismo Asuero que está aquí, y es el que está en la época de Esther. Entonces, de aquí a aquí hay ¿cuántos años aproximadamente? De Darío hasta Jerjes, 30 años más tal vez. ¿Y cuántos años hay hasta Artajerjes? Casi 40 o más, un poquito más. Todo ese periodo los enemigos estuvieron rondando Israel para lograr detener la obra. Y eso me habla a mí de la insistencia, de la paciencia de nuestros enemigos para atacarnos y atacarnos. Tal vez usted y yo vamos a morir batallando en las mismas tentaciones de que cuando teníamos 20 años. Y bueno, todos, algunos conocen mi testimonio y yo también soy consciente de eso. Yo vengo de las drogas y todo eso hace 8 años, ¿sí? Consumí por 8 años, casi 10, y ya llevo 8 años sin consumir nada. Pero eso no quiere decir que ya yo puedo pues relajarme. Yo personalmente les confieso a ustedes, yo venía de desahogarme en las drogas por cualquier cosa. Si jugando Nintendo perdía una partida, pues me relajaba en las drogas. Si se me perdía una moneda, por cualquier cosa. Y adivinen cuál es la reacción de mi carne cuando tengo un fracaso. Irme a refugiar donde hace 8 años o 9 me refugiaba. Yo personalmente creo que voy a tener que cargar con eso hasta que me muera. Pero no puedo volver ahí, no puedo hacerlo. Y ahora lo que hago es refugiarme en el Señor, ir a orar, estudiar la palabra de Dios hasta tardes, horas de la noche, para que mi mente no se ocupe en otras cosas, y estoy ahí en eso, ¿sí? Pero yo sé que voy a morir en una de las áreas donde más tengo que cuidarme es en esas, porque tiendo a querer refugiarme en algo, y en ese caso quiero hacerlo con el Señor. Y lo vemos ahí representado en la historia de Israel, que el enemigo va a insistir y cargar. No descuide sus áreas débiles, y las que están fuertes tampoco. En el versículo 7 leemos: también en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Un paréntesis, a partir del capítulo 4, versículo 8, hasta el capítulo 6, el idioma en el cual se escriben estas letras, el original son arameo, no en hebreo, sino en arameo. Eso es como un dato ahí curioso. En el versículo 8 dice: Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Del versículo 6
al 10 vemos que no solo los enemigos van a persistir, sino que buscan aliados, ¿sí? Y a veces pasa eso en la iglesia. A veces hay una situación con tal hermanito y tal persona se dio cuenta. En lugar de confrontar a esa persona o con las autoridades, decir, mira, pasó esto, empiezan como a buscar a qué persona también le cae un poquito mal y claro, entonces empiezan a señalar, en lugar de uno hacer las cosas en el orden de Dios, y los enemigos actúan de esa forma, los enemigos del cristiano, buscan aliados para hacer tropezar a los demás, Tenemos la televisión, la tecnología, que no voy a decir que es diabólica, pero el Satanás la usa para hacernos caer. ¿Cuánto tiempo pasa usted en su teléfono viendo cosas por ocio, en su televisor? No sé, ¿sí? De hecho, uno sale de la casa protegido, caminando 5 centímetros por encima del piso, después de un tiempo de oración, alumbra y todo eso, y quiere agradar a Dios, y ven una pancarta, una propaganda de bolas de billar, y sale una mujer desnuda, ¿sí? Una propaganda para pañales para bebé, y sale una mujer desnuda. O sea, son cosas ridículas, pero que el enemigo está todo el tiempo bombardeando y busca aliados para que nosotros caigamos, ¿sí? De repente, si hay un hombre o una mujer que ya lleva sus años soltero y pues como que no pasa nada, el Señor no pasea a nadie por el frente, ni hay ofertas, pues de repente puede llegar un aliado, ¿no? Alguien en el trabajo que el enemigo sabe cómo esa área es tu área débil y tu sueño, tal vez estar casado y todo. Yo no tengo problema tal vez con que tú seas cristiano y yo no, ¿por qué no me recibes esta flor, este chocolate? Y empieza, ¿no? Ay, sí, es de Dios, pero él no es creyente. Pero yo creo que Dios está actuando así. Lo envió a él, y si yo le invito a la iglesia y se convierte, esa es la confirmación. No, eso no es así. No, es así. Hay matrimonios que hombres han engatusado a mujeres, se casan por la iglesia cristiana y nunca más vuelven. Y ella tiene que seguir sola. O él. Eso es un peligro. Los enemigos van a buscar aliados de cualquier manera para hacernos caer. Del versículo 11 en adelante dice: y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Entonces miren, esos enemigos empiezan a acusar y a hablar mal de los judíos, rebelde y mala. En parte tienen razón, porque en los periodos de Salomón, el rey David, cuando la ciudad se edificó, la potencia ¿cuál era? El pueblo de Dios, y los demás pueblos se subyugaban a ellos en parte. Entonces les decían rebelde y mala porque habían tenido poder, pero aumentan. Y dice en el versículo 13: ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Hablando mal de Israel, van a venir a construir y no, vas a perder dinero. Entonces empiezan a exagerar, y el enemigo hace eso con nosotros. Empiezan a hablarnos y te vas a quedar solo, sola. En la iglesia no hay nada, ¿por qué no buscas en otro lugar? ¿Sí? Y de repente sale el cristiano a buscar esposa en Juanchito, en Menga, pero porque engatusado ha caído en sus redes. Y el enemigo va a hacer cualquier cosa, y a veces nos parecen hasta ridículas, pero hay que estar atentos porque él va a hacer cualquier cosa para que caigamos. Versículo 14: sabiendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Ellos le están diciendo al rey: miren, nosotros lo amamos mucho a usted, y estos hombres no le van a pagar, pero nosotros sí lo hacemos bien. ¿Sí? Ellos distorsionan la verdad, y es lo que Satanás hizo en el Edén. Ahorita vamos a verlo rápidamente. Empezamos a las 10:10, o sea que me quedan 15 minutos, ¿sí?, en mi horario personal. Vamos a alcanzar. Versículo 15: para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes,
y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. ¿A qué ven ustedes que están acudiendo los enemigos para que Israel se detenga la obra? ¿A qué ven ustedes que están acudiendo ahí? ¿De qué están hablando? De su pasado. Y el enemigo va a hacer eso, ¿sí? Pero es que tú ya probaste de todo, por una vez más. Tú ya lo hiciste. Tú ya tuviste relaciones antes de estar con tu esposa con otras mujeres. ¿Por qué no vuelves y lo haces? No hay problema. Nadie se da cuenta. Antes no se dieron cuenta. Ahorita tampoco va a pasar. El enemigo es astuto. Y usa también para bajarnos nuestra cristoestima el pasado. De repente una persona se levanta a servir a Dios. Esta vez sí. Pachuchito que sí, algunos dicen así, ¿no? Esta vez sí. El de arriba lo sabe. Y bueno, tal vez la intención es real, pero ¿qué empieza a hacer el enemigo? Tremendo ladrón. ¿Usted cree que Dios lo va a usar así? Tremendo marihuanero. ¿Usted cree que Dios lo va a usar así? Les digo algo que dijo Fermín Cuarto, un pastor de Semilla en México. Dijo en uno de los estudios, en un comentario de esto: en este momento pueda que el que se está revolcando con una prostituta vaya a ser el próximo pastor de esta iglesia. Yo decía, Dios mío, no hay alguien en un convento o algo. ¿Por qué ponen esos ejemplos? ¿Cierto? Pero es la realidad, es la verdad. En este momento alguien puede estar siendo preparado. Volviendo aquí, cerrando paréntesis, el enemigo puede acusarte con tu pasado para hacerte destruir. ¿Y tú qué te crees? Si mira lo que eras. ¿Cómo vas ahorita a decir que sí vas a servir a Dios? Ay, Dios, el enemigo va a hacer eso. Y tenemos que estar alertas. Si usted tiene en su corazón el deseo de agradar a Dios y enfocarse ahorita en Él, y empiezan esos pensamientos, adivinen quién está por ahí alrededor buscando a quien devorar. Pues Satanás, usando su carne por medio del mundo, y de repente preciso llega alguien y le dice, ¿usted cristiano ahora? Pues no. Y empieza con el mundo y por todo lado a atacar. Y si nosotros le creemos sus mentiras, pues ¿qué vamos a hacer? Pues no, pues dejemos que otros a la verdad lo hagan, si creemos esas mentiras, y nos perdemos el privilegio de servirle al Señor. Y Él va a buscar hacer eso. En el versículo 16 dice lo siguiente: hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Empiezan a decir, a intimidar al rey de que van a perder incluso más territorio, ¿sí? Que va a tener pérdidas económicas y todo eso. Y el enemigo va a hacer eso, a querer usarnos, a querer que bajemos nuestras armas. Del versículo 17 al 24 vamos a ver que el enemigo en ocasiones logra parar la obra. Hemos hablado del versículo 1 al 4 que el enemigo es sutil y viene. Y en el versículo 1 al 4 vimos a Zorobabel y a los líderes diciendo no, ¿cierto? Del versículo 5 al 16 persisten y usan herramientas y lo que esté a su alcance para hacernos caer. Y del versículo 17 al 24 que a veces lo logran. Eso es lo peor. Versículo 17 en adelante. Pero me voy a adelantar aquí un poquito que dejé atrasada la diapositiva. Ahí, el enemigo en ocasiones interrumpe la obra. Dice ahí, en el versículo 17 en adelante: el rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Lograron parar la obra. Pero miren los enemigos como son.
¿En qué parte de lo que leímos del rey cuando responde, dijo que tenían que ir a que pararan la obra con poder y violencia? En ningún lado. Los enemigos trataron por todo lado de parar la obra. Cuando lograron, a eso le añadieron y se le fueron encima con todo. Y el enemigo es sutil. El enemigo nos dice, no va a pasar nada. Eso no va a pasar nada. Pero cuando mordemos el anzuelo, se nos viene con todo. Y a veces quedamos literalmente aplastados. Y como veíamos en la gráfica, tal vez 20, 10 años, una vida espiritual seca, vacía, por una mala decisión. ¿Ustedes se imaginan eso? No sé si usted se identifica con eso o conoce a alguien que debería estar sirviendo, pero por hacerle caso al pecado, su vida espiritual cayó. Y como dice el dicho, por un plato de lentejas, regaló la bendición de Dios. Y tenemos que estar cuidados. O sea, tenemos que tener cuidado nosotros con nuestra vida espiritual. Tenemos que apreciar la fe que tenemos. La santidad es un regalo, es algo que tenemos que cuidar con toda nuestra vida, nuestro ser. El amor por el Señor, por su obra. Si el enemigo logra que usted, que conoce a Dios y tiene un testimonio ya de tiempo, caiga, él es un trofeo. Y el enemigo va a aspirar a los que están arriba. Cuando digo arriba es en responsabilidad, no hay ni uno mayor que otro, sino cuando una persona tiene más responsabilidad con el Señor y el enemigo logra hacerlo caer, hasta la iglesia se ve afectada. Y él está buscando. Sí, yo por eso siempre les pido, oren por mí. Y le hablaba con los solteros, ¿en qué áreas son tentados los hombres? ¿En qué gran mayoría? Pues yo soy un hombre, igual soy tentado todos los días en lo mismo. Pastor, usted, sí, claro, yo, igual, tentado igual que todos. A veces quisiera más dinero, quisiera hacer un chanchullo por allá para ganar dinero. Eso viene a mis pensamientos. Por la gracia de Dios y su palabra ahora, que soy sostenido y no tomo malas decisiones. O si no, ya no estuviera aquí. El enemigo quiere hacernos caer en cualquier momento. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cuántos años se detuvo esa obra? Casi 30, 40 años. Y el enemigo logró hacer eso. Lo curioso es que la culpa no es de todo de Zorobabel y ellos. Algunos comentaristas dicen que Zorobabel y los líderes tuvieron un poco de falta de fe y tenían que haber seguido trabajando, así los mataran. Y yo estoy de acuerdo con esa área, con esa opinión, porque Dios les dijo que volvieran a Jerusalén a reedificar. Dios les dijo, vayan y edifiquen. Pero en este caso le hicieron caso a estas personas, le hicieron caso a ellos y se logró detener la obra. Y en el libro de Ageo vemos que al pasar el tiempo, voy a poner la gráfica otra vez para ubicarme en el tiempo. Aquí se detiene la obra, pasaron 10, 20, 20 y tanto de años. En este tiempo, cuando uno lee el libro de Ageo y de Zacarías, en este tiempo resulta que Zorobabel y los líderes de las casas paternas empezaron a enfocarse en ellos mismos. Dejaron de construir el templo, lo dejaron abandonado y empezaron a traer desde el Líbano madera para que sus casas fueran bien lujosas ahí en Jerusalén. Y uno dice, ¿Zorobabel hizo eso? Sí, cayó en ese error. Y el enemigo quiere que caigamos en esos errores, que de repente dejemos de servirle al Señor porque Dios me dio una bendición laboral como la que no tenía antes. Y sí, gloria a Dios, y de repente nunca más se vuelve a ver a esa persona, ya no sirve, no tiene tiempo para Dios, el deporte, esto, el magíster, todo se de ahí para arriba con gister, ¿sí? Y su vida espiritual seca, porque en algún momento cayeron en la trampa. Entonces, hay que cuidarnos espiritualmente, hay que cuidarnos. Me quedan 5 minutos y los voy a aprovechar. Acompáñenme en sus Biblias a Génesis.
Génesis 3:1. Y vamos a ver algo curioso. Del versículo 1 al 5 dice lo siguiente. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Subraya ahí si quieren, ni le tocaréis, porque eso no está cuando Dios le dice a él. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué vengo aquí a este pasaje? Es la caída del hombre. El hombre le falló a Dios y le desobedeció. Y es exactamente la misma manera que vemos ahí, en la que está orando a cientos de años después para que el pueblo de Israel caiga. La misma manera. Tentación, les muestra unas cosas, a los líderes, los líderes religiosos malvados, entorpecieron y sobornaron a los demás. Pero miren lo que dice en Génesis 3:1. Dice que la serpiente dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? ¿A quién le dijo Dios inicialmente que no tenían que comer del árbol del bien y del mal? ¿A Adán o a Eva? A Adán. Pero Satanás fue a la mujer. Ahora, Adán le había dicho, ¿no? Adán había hablado con ella. Pero, primero que todo, Satanás cuestiona la palabra de Dios. Y lo otro que vemos es que logra por el lado aparentemente más frágil de atacar y de hacernos caer. El error que yo veo también aquí en Génesis 3:2 en cuanto a la mujer, sin decir que ninguno de nosotros podía caer igual que ella, todos podríamos haberlo hecho igual, dice que ella respondió a la serpiente. ¿Había alguna necesidad de que Eva le contestara a la serpiente? ¿Había alguna necesidad de que Eva le contestara? Digamos que sí. Digo, no había nada malo pues que le dijera la verdad, pero mire lo que Eva dice: de los árboles del fruto del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Agrega una expresión ahí. De alguna forma cayó en la trampa y empezó a conversar con la tentación, a darle cierto límite para que entre, a abrir las puertas más de lo que debía. Y yo creo que cuando ustedes y yo viene la tentación y damos una puerta abierta y un límite más del que debemos dar, igual vamos a caer hoy día en cualquier área. El apóstol Pablo dijo: el que esté firme, cuídese de no caer. Algunas personas ven a otros pecar en sus fracasos y dicen: yo en eso no hubiera caído. No sé, todos tenemos la capacidad de caer en cualquier pecado, pero tenemos que ser objetivos, y los límites que Dios nos ha dejado a nosotros para combatir con el pecado y para no caer en él, tenemos que cumplirlo. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:5: haced morir lo terrenal en vosotros, haciendo referencia a que cuando venga la tentación tenemos que decirle no. O sea, a la tentación no tengo que ponerme a darle vueltas. ¿Qué pasaría si y charlar y llegar al límite? No, tengo que decirle no. Si usted es casado y de repente llega la amiga de bachillerato y le entabla una conversación por Messenger o WhatsApp y tiene insinuaciones raras, pues no se ponga a ver qué va a pasar. ¿Qué tiene que hacer? No, gracias, estoy casado, que estés bien, conocí al Señor, Él es mi Señor Salvador, ¿quieres conocer de Él? Te invito a la iglesia. De una, cerrar las puertas como pueda. Pero quiero hacerle la pregunta: cuando la tentación viene a ustedes o a mí, ¿qué tan alerta estamos nosotros? ¿Qué tan astutos estamos siendo nosotros
con la tentación y con el pecado. O sea, ¿qué barreras o qué límites tengo en mi corazón y en mi pensamiento, en mi parte racional, para cerrar al pecado las puertas? Pues las principales están aquí. Aquí está todo. Y tenemos que ser objetivos. No podemos caer en ese juego de cuestionar qué pasaría si. Y el enemigo de repente dice: no, es que la Biblia dice que tú no te puedes emborrachar, así que puedes ir conmigo al bar y solo te tomas una cerveza. Y hay creyentes que lo hacen. La Biblia dice que no os embriaguéis con vino. Entonces no estoy tomando vino y no aguardiente, o sea que estoy bien. ¿Sí? O sea, hay unas justificaciones tan mediocres que nosotros mismos las fabricamos y no las creemos. Y al no ser objetivos, lo que va a pasar es lo que le pasó a Eva. Igual. Y de repente uno dice: es que Eva, la mujer. Y Adán, ¿por qué comió? ¿Por qué Adán dijo: no, yo no? Es más, ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba siendo tentada? Sí, la expresión que hay cuando le da el fruto es que estaba ahí cerca. O sea, él vio todo y, o sea, pues es ella, yo no sé. Después cuando le dice a Dios: la mujer que tú me diste, o sea, eso es tan típico de nosotros. Es que no pude. Mire lo que dice ahí en el versículo 4. Entonces la serpiente, en el 3 al final dice: para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y Satanás va a hacer eso. Satanás quiere lograr que usted y yo no le demos el valor adecuado a lo que son las consecuencias del pecado. Eso no va a pasar nada. Si él logra hacer eso, rápidamente vamos a caer. Y cuando usted menos despierta, estrellado en un carro, tal vez su familia muerta, tal vez su hogar destruido, no sé. Sí, hablaba con las personas que han ido a la cárcel cuando fuimos a visitarlos. Muchos de los que están ahí, por una mala decisión, abrieron sus ojos y ya con una condena de 8 años y no pueden salir por una mala decisión. Ahora, Dios los perdona, los ama, sí, pero tiene que estar 8 años ahí. Es excarcelable el delito, no hay nada que hacer. Entonces hay que tener cuidado. En el versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Las mismas tentaciones, lo que los ojos ven, la curiosidad de ser alguien en la vida, serán como Dios. Entonces imagínense a Adán y Eva: ellos, seremos como Dios. Claro, cayeron en la trampa. ¿Y qué pasó? Fuera del Edén. Y eso va a pasar si le damos lugar a la tentación. Así que tenemos que tener mucho cuidado. En resumen, conclusión del capítulo 4. El enemigo que nosotros tenemos, que el cristiano tiene, es sutil. Él va a llegar con sutileza, por cualquier lado, va a insistir. Si usted le dice la primera vez no, va por otro lado, va a insistir, hasta lograr que usted caiga en el pecado. Él lo va a hacer, él va a insistir hasta que ustedes y yo caigamos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con esas tentaciones? Tenemos que tener medidas, y las medidas están aquí. Y no se trata de religiosidad, no se trata de legalismo. Muchos dicen: es que estamos en tiempos posmodernos y algunas cosas que dicen no, ahorita sí se podrían hacer. Entonces empecemos a arrancarle páginas a la Biblia. Le podemos arrancar páginas si quiere, pero saben, si lo hacemos, eso no va a anular la ley que está ahí. Personas que no creen en la ley de la gravedad y en el intento de probarlo han muerto. Tenemos que ser sabios, ¿sí? Coloquémonos de pie, vamos a orar. Y tenemos que estar atentos, hombres, mujeres, solteros, casados. Aquí tenía estas 3 anotaciones al final, y es lo siguiente: cuando una persona se decide en serio por los caminos de Dios, los enemigos van a querer tropezarlo y colocarle zancadilla. Cuando una persona resiste a la tentación y a los enemigos espirituales que tenemos, ellos no van a descansar, ellos van a persistir para hacernos caer. Y al final, en algunas ocasiones, ellos van a lograr hacernos caer. Pero tenemos que salirnos de esa estadística, en ser los que
no caen, ¿sí? La palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces tenemos que estar bien alertas. Cerremos nuestros ojos. Quiero que usted piense por algún momento en su área, ¿sí? Y vamos a colocar todo eso en las manos del Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Y Señor, si nos identificamos con eso que estamos hablando, si estamos siendo tentados, atacados, de que seguro es así, tal vez en este momento hay algunos con más tentaciones que otros, con ataques más fuertes, Señor. Te pido que tú les des fuerzas. Tu palabra dice que cuando viene la tentación, tú con ella nos das la salida. Y te pedimos que nos ayudes a ver la salida que tú nos das para cada tentación, para cada momento, Señor. Tal vez no sean muchas, sino una sola. Pero una sola es suficiente, Dios, y te pedimos que nos ayudes a nosotros a honrar eso, a honrarte a ti, a apreciar la santidad, la fe, a apreciar lo que es la obediencia a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes y te pido por aquellas personas que están aquí, Dios, que tal vez han caído en las trampas del enemigo, Dios, para que tú los levantes, para que tú les des sabiduría, para que no vuelvan a caer en lo mismo, Señor. Te pido lo mismo por mí. Te pido que nos ayudes a ser sabios y a honrar tu palabra, Dios. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Ahí con sus ojos cerrados, si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor y quiere entregar su vida al Señor o se ha identificado con Cristo Jesús, con esa salida, quisiera saber si usted quiere que ore por usted, ¿sí? Si usted quiere levantar su mano ahí para orar por usted. Si usted quiere, si usted ha reconocido que Jesús es la salida a la esclavitud del pecado, como lo nombraba al inicio, quiero que usted levante su mano, ¿sí? Quiero orar por usted. Bueno, si, no hay, si tal vez le da pena, todos con nuestros ojos cerrados, oremos a Dios por más fuerza. Señor, una vez más, estamos aquí, Dios, y tu palabra dice que tú conoces las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, y si hay alguien que ya está siendo engatusado por el pecado, a punto de morder tal vez una carnada, Padre, ayúdalo a ver realmente lo que está haciendo, Dios. Si hay alguien jugando con el pecado, siendo subjetivo y colocándole sus propios límites a lo que tú ya has establecido, te pido que le ayudes a devolverse, Dios. Te pido que nos ayudes, que nos guardes y que nos llenes con tu Espíritu Santo, Dios. Te pido por cada persona, Señor, para que tú la bendigas y le des fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Vamos a tener un momento para recordar los anuncios y despedirnos con alabanza.